habla de los clientes, ¿no es cierto? El mercado, ¿no es cierto? Y plantar las semillas donde tiene que ser plantado, sí, ¿no? 3, 2, 1. Yo tengo un error propio. Yo creo que me he equivocado mucho en no darle suficiente tiempo a las cosas que he hecho. Dale, pero comienza así con eso. Ya, dale, grabemos. Ya. Pero bueno, voy a pensar cuál es el momento. Así, ¡ah! Ya. Hola a todos, soy David, estamos con José, Raúl, y vamos a hablar de el libro Esto es Estrategia de Seth Godin. Estamos en el segundo capítulo, así que vamos a empezar directamente. La segunda párrafo que comparte Seth Godin habla de 4 hilos entrelazados entre ellos: tiempo, juegos, empatía y sistemas, ¿no? Una de las cosas que a mí más me ha costado como emprendedor es la parte del tiempo. Me he apurado mucho en esfuerzos que he hecho antes y los he dañado. Literalmente los he dañado. He roto flujos que han estado yendo bien porque no me ha parecido adecuado. Pero entonces, empecemos la conversación por ahí. Yo creo que el tiempo, porque la estrategia se desarrolla con el tiempo en la forma en que crece un jardín, dice Seth Godin. Ahora, en mi caso, creo que así funciona. Hay que darle tiempo a una estrategia porque, como decíamos en el capítulo anterior, es un compás y no es un camino, no es un mapa, es solo Es una brújula. El tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Ese es un hilo bastante fino, lo que estás Hay diciendo. una, ¿Cuándo pero hay una te frase de este puedes man rendir? claro, hay esta frase de Brian Balfour que me gusta mucho, que dice, si no le diste 1000 horas, no le diste chance. Al menos 1000 horas, dice el Las man. 1000 horas son 3 Es- años. ¿Cuántos son? No, no. No necesariamente, porque si es que trabajas 10, 50 por semana, digamos, 50 horas por semana, 20 semanas. 50 por 20, ¿cuánto es? 1000. Sí. ¿Y cuántos son 20 semanas? Son 6 meses. 6 6 meses. meses metido a todo. Si es que es medio tiempo, ya es el doble. Si es Un año. si es que le das 25 semanas, ya es un año. Si es que le das 2 horas, es 2, 3, 5 años. Me gusta la idea de las 1000 horas. Es un concepto bastante interesante. Ahora, ahí viene el detalle de juntarlo con experimentación. Si en esas 1000 horas estás haciendo experimentos constantes de cada una de las áreas, de validación con el cliente, de si se entiende el mensaje, de propuesta de valor, de encaje con el mercado, si estás haciendo experimentos y si lo llevas de esa manera, esas 1000 horas te deberían enseñar eso. Ahora, en mi caso, yo mataba las cosas mucho antes. Un experimento no funcionaba y decía, no, pivotemos, otro segmento de mercado, otro producto. Entonces, para mí, ¿por qué estamos hablando de este libro y por qué yo les había invitado a que conversemos? Es que para mí tiene mucho sentido esto que dice Seth Godin, que es el tiempo y los sistemas especialmente están muy enlazados en que logremos entender a nuestro mercado y que tengamos la suficiente paciencia para crear algo valioso. Porque si no, lo que estás haciendo es simplemente tener un primer contacto y diciendo, no, no se puede, es muy difícil, es demasiado complicado y te rindes. Ujú. Ay, me parece una acotación, una acotación al respecto, porque conozco un poco de tu historia, nos hemos conocido ya varios años, y un tiempo en uno de tus emprendimientos, quien los llevaba era Jessie. Jessie, tu esposa, que sé que ahora ya no está en los startups, está en la educación y demás, pero cuando ella estuvo en un startup, ella sí le dio tiempo, y ella lo veía con un montón de paciencia. A mí me dejaba, o sea, ese rato yo no lo entendía. Después de varios años llegué a la conclusión de que las cosas que ella me decía eran súper avanzadas, pero yo no las entendía. Ella me dijo alguna vez, no tienes idea la satisfacción que se siente que la gente use tu producto de la forma en que lo concebiste. Entonces, para mí fue así, ese rato yo, claro, de ley. Eso es lo que he leído en todos los libros, pero ya después, o sea, metido un poco más en el tema de hacer productos y lo complicado que es eso, ya se me hacía más realista. En ese contexto, y el motivo por el que digo esto es que eh, a ratos me da la impresión de que me pasa lo mismo con Adri, con mi esposa, que ellos a ratos son nuestros esposos o alguien en la pareja quien tiene mayor capacidad de aguante, por decirlo así. Y regresando a ver, ponte, con Adri nos pasó que los dos empezamos un negocio. Yo empecé un año antes, mi negocio creció rapidísimo, el de Adri se demoró un montón de tiempo en crecer y yo me salí de ese negocio porque me quemé. Ya, si no, no estoy haciendo, no estoy haciendo Salesforce, no estoy haciendo un Marketing Cloud, estoy vendiendo servicios. Y salí. Y 4 años después, cuando vi cómo había cambiado la cosa, me di cuenta que dejé un montón de plata
en la mesa, pero un montón, una cantidad brutal de plata. Y regreso a ver y Adri, o sea, ok, siguió creciendo de a poquito, pero tiene su negocio consolidado. Entonces, sí, a ratos vale la pena, creo yo, entender en la pareja o entender en la sociedad o entender en alrededor quién es el que tiene mayor resiliencia, mayor aguante. Y sobre eso tal vez decir, no, oye, tengo esta idea, ¿será que me salgo? No, aguanta, o algo así. Ser más abierto a escuchar, tal vez. Gracias, Raúl. Te veo escéptico, José. ¿Qué estás pensando? No, o sea, estoy pensando, no, estoy escéptico, más bien dicho, o sea, por ejemplo, nosotros en Practices, claro, nos tomó años para tener tracción. Yo no concebía jamás cómo alguien va a volver a comprar productos con tanto esfuerzo que decíamos por el primer cliente. Entonces, claro, pero puta, era joven y ingenuo, ¿no es cierto? Entonces, me aguanté los años, ¿no es cierto? Ya no lo Entonces yo volverías digo, a hacer. estoy pensando que hoy día ya no haría esa vaina y creo que pivotaría más rápido. Pero tampoco creo que es malo, ¿me entiendes? Por ejemplo, la estaba hablando yo, justo esta semana, justo el tema del tiempo, estaba hablando con un amigo que le invertimos nosotros una porción minoritaria en una compañía que tiene, asimismo de tecnología, ¿no es cierto? Y tuvieron un desacuerdo con su CTO, ¿no es cierto? Entonces, y es un desacuerdo justo en estrategia y tiempo. El CTO iba por, tenemos que irnos más vertical y tenemos que hacer código bien y rápido, pero bien. En cambio, él que sea el CEO Sales, ¿no es cierto? Él era el CEO y en la parte de ventas, iban por un tema después de ya haber pasado 6 meses o un año, creo, ya se comieron todo el dinero, o buena parte del dinero de los inversionistas. Él decía, ya no podemos seguir profundizando en esto, tengo que empezar a abrir el mercado porque hay otras oportunidades y tengo que empezar a pivotear. Porque aquí es la pregunta, ¿cuánto tiempo, porque es el tema, cuánto tiempo empiezas a pivotear que no sea tan rápido, pero tampoco tan tarde, pues, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de pivot haces? Eso también peor, digamos, esa ya es otra pregunta, pero estamos hablando del tiempo, ¿no? Sí, la estrategia, o sea, Ujú. entonces tú dices, ok, 6 meses, por este caso, me comentaba este amigo, me decía, ya vamos un año, tuve que hablar con los directores y ya tuvimos que partir porque ya no podía pasar, perdimos mucho tiempo en este tema, o sea, ellos no pivotearon porque el CTO tenía la filosofía de tenemos que acabar y hacerlo excelente, ¿me entiendes? Y está bien, ¿no es cierto? Entonces ahí viene nuevamente como la discusión es el time to market, digamos, no, hasta cuánto tiempo esperas que tu producto sea validado. Si es que volveríamos a hacer, por ejemplo, si soy sincero, volvemos a hacer practices con todo lo que hemos vivido, ¿no es cierto? Puta, yo no creo que hubiera pasado los 2 años haciendo así. Nosotros practices lo fundamos antes de practices, la compañía se llamaba, tenía otro nombre, pero comenzamos en el 2004 para tener equilibrio, para poder pagarnos sueldos, 2011. O sea, es como 6 años, ¿no? Nos comimos la camiseta y me mantuvo a mi esposa, pues, ¿no es cierto? Entonces, que es otro tipo de apoyo, digamos así. Pero la pregunta sería, ¿te pasaría 6 años, puta, a ver si la estrategia funciona? No sé, yo no sé, Sí, yo ahorita no yo sé no. si claro, yo no sé si me mantendría 6 años. Si quisiera, pero no sé. Entonces, para mí Claro, sigue siendo este el misterio. Yo ya escogí mi vida, pues, ¿no es cierto? Entonces, de algún modo tenemos una cierta cantidad de clientes que nos permite decir, ok, está bien, capaz lo que hiciste José vale está la bien, pena. pero no estoy diciendo que fue difícil, estoy diciendo que bajo otra circunstancia y un mapa mental diferente no hubiera hecho eso. Yo no tenía otra alternativa, básicamente creía yo en mi cabeza, ¿no es cierto? Entonces estoy pensando que capaz es muy difícil porque no es una cuestión, es cuestión de años. Ahora, sí hay las fábulas de que capaz alguien hace una startup y después de 6 meses, 8, 12, 3, 4 años sigue adelante y crece en forma bestial. Pero es muy fácil entender, pues, o sea, es fácil entender que está creciendo. El problema es que estás creciendo al 15%, cuando los manuales de tecnología dicen que debes crecer al 50, al 200, al 300, y no creces de eso, te quedas. Esa es la pregunta, ¿es estratégico? ¿Es suficiente? Muy lindo, Seth Godin, me encanta, dice muy bien, pero entonces, ¿cuánto? Esa es la pregunta. Pero, No pero habrá creo que una estamos fórmula. analizándole, es que creo que estamos analizándole solamente desde una de las dimensiones que propone. Y ahí hay algo que Sean Ellis dice siempre. Dice dos cosas. La primera es, Facebook empuja código algo así como 8 veces en la semana. Entonces los manes empujan código 8 veces en la semana recogiendo el feedback de sus usuarios. ¿Tú cuántas veces por semana empujas código? Una Entonces, vez. no sé, una vez. Por cada Pero, semana puta, Facebook, pero si espera, mandamos espera, más código, nos ya. queman. Entonces,
esa es la primera cosa. Esa es la primera cosa. Entonces él dice, ok, entonces por un lado ellos pueden aprender 8 veces más, pero ¿qué es lo que van a aprender? Entonces hay la otra parte que dice que esta gente dejó de hacer features, dejó de hacer mantenimiento, dejó de hacer todo. Se metió a hacer analítica completa de todos sus usuarios. Entonces paró por 6 meses, creo, hacer completa analítica de qué estás haciendo, por dónde va el mouse, por dónde va tu mano, incluso por los celulares. Y con eso empezaron a hacer más features y más código. Entonces, ¿qué entra ahí? Los sistemas. Entonces, claro, tienes un sistema de aprendizaje aceleradísimo, 8 empujes de código por semana. Tienes un sistema de analítica espectacular que te permite decir, ok, esto que hice funcionó o no funcionó, ¿por qué? O sea, tiene más ojos, menos ojos, ¿por qué? Y ahí le metes el proceso de tiempo. Entonces, yo creo que están súper entrelazados, el decir, ok, ¿cómo voy a medir qué voy a ejecutar? ¿Qué tan rápido voy a ejecutar? Y ahí viene la función del tiempo. Porque puedes pasar años enteros dando vueltas en círculos. Claro, lo que dice systems, ¿no es cierto? Entonces tiene time, games, empathy and systems. Entonces tiempo, tú acabas de escribir más o menos time and systems, tienen que entrelazarse, ¿no es cierto? Ujú. Y la parte que coloca ahí de empatía, donde dice que plantes tus semillas en lugares donde haya condiciones adecuadas. Entonces es interesante. Ahí sí es guiarse como por datos y tratar de ver si efectivamente hay un problema en el segmento un problema fuerte en el segmento donde estás trabajando. Porque si no hay un problema fuerte, lo que estás ahí es sí quedándote como necio. Es diciendo, ok, sí, voy a hacer que las cosas funcionen y claro, en cierto momento vas a dar una solución, pero no vas a tener la atracción o el crecimiento. Esa es una parte interesante. Fíjense en la conversación que hemos tenido, cómo cada uno tiene diferentes experiencias y diferente dinámica de cómo entender estas variables y cómo las ha llevado. En mi caso, sistemas siempre ha sido fácil. Entonces, la parte de sistemas la entendimos y la implementamos fácil. La parte de la empatía, ¿en qué sentido? Conectarse con los clientes es un poco más difícil para nosotros. Antes de hacer cualquier cosa, primero entender bien al cliente, entender el problema. Y la parte del tiempo lo hice muy mal, definitivamente. Ahí el tener la paciencia, porque cuando ya entiendes el sistema, entiendes al cliente de manera adecuada, inclusive si ves que va a ser difícil y vas a encontrar una manera de entregar una solución valiosa. ¿Ya? Y que eso es mi experiencia ahora, que estoy en ese camino con inmovilístico. Estoy tratando de entregar herramientas valiosas para corredores inmobiliarias. Ahora, en las primeras validaciones decían que el mercado estaba saturado. ¿Ya? Saturado de Claro. las herramientas, había demasiado monopolio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Seguía habiendo un tema repetido al analizar al cliente y a los sistemas, que era, los sistemas que están ahí no son tan buenos y los clientes están decepcionados de eso. Hay una oportunidad ahí. Seguía repitiéndose esa parte. Ahora, si me hubiera rendido como lo hice hace 10 años o en otros esfuerzos, ya no estaría hablando de inmovilístico, ya estaría eso parado y estaría haciendo alguna otra cosa. Me he dedicado 6 meses a literalmente entender cómo aportar mayor valor. Todavía no tengo éxito, pero me siento de otra manera. Me siento de otra manera en que realmente he logrado entender mucho más al cliente, al mercado, al sistema. Entiendo cuáles son esas dinámicas de los jugadores del sistema, que es lo que habla ahí. Ahora, lo que tú estabas diciendo, José, si esto no va bien, ¿cuándo pivoteo? Exacto, mi pregunta sería, claro, exacto, ¿cuándo sería tu punto? ¿En qué rato tú dices es todo un tema estratégico o simplemente es, Eh, no sé? ¿Cómo yo lo veo? Es que básicamente todavía tengo unos meses más, de 3 a 6 meses más, de ir al mercado, Sí. tratar de encontrar el modelo de negocio adecuado, encontrar el encaje con el mercado y de ahí sí decidir si hay un pivoteo. Porque, ¿qué sí es lo valioso? La tecnología que se está creando, sí le veo un camino en otras áreas. Ahora, específicamente en el área que estoy trabajando, y sé que estamos aportando valor. ¿Qué tanto puede extraer valor del mercado de la manera económica, de que me paguen? No lo sé.
Eso es la parte que tengo que todavía validar. ¿Qué tanto encaje si está ahí? Ahora, y también yo creo que un poco más que allá del pivoteo, porque estamos hablando, claro, dice tiempo, ¿no es cierto? Women Together con sistemas y los juegos y también empatía. Está hablando de esa, la combinación de estas cuatro cosas hacen tu estrategia y es más una dirección que un destino, ¿no es cierto? Entiendo esa parte, lo que le está yendo hacia allá, ¿no es cierto? Entonces, claro, tiene mucho sentido en el sentido de, por ejemplo, tú estás fijado en un producto, ¿no es cierto? Pero muchas de las cosas que justo acabas de decir posiblemente se apliquen en otras cosas y capaz no sea un pivoteo, un hard pivot, ¿no es cierto? O sea, como, me voy a dedicar a hacer robots con AI, ¿no es cierto? Sino, ok, digamos, capaz esos productos tienes una pequeña variación y vas encontrando un mercado, ¿no es cierto? O sea, eso quiero entender, porque el compás está más o menos para allá, digamos, ¿no es cierto? Pero es posible que hagas esos pequeños ajustes, ¿no es cierto? La brújula, la brújula. Sí, la brújula, me comparte la brújula. ¿Cómo lo veo? Y es literalmente, si hubiera seguido la dinámica que yo seguí hace algunos años en los esfuerzos anteriores, ya hubiera votado todo y así, y era empezar desde cero. Ya, era un pivoteo y Y de literalmente... plano ahora es más económico, ¿no es cierto? Con AI puedes codificar más rápido, puedes ensamblar cosas más rápidas. AI para mí es otra pregunta. Puedes armar prototipos más rápido. Eso prototipo. Ahora, armar sistemas completos que aporten un montón de valor, no. No, son prototipos, pero digamos Pero más como rápido. más rápido. Prototipos más rápidos, sí. Ahora, eso sería como empezar desde cero. Esa es otra Lo que estás discusión. diciendo. Es otra Claro, eso es como empezar desde cero. Podría hacer eso, empezar desde cero, y esa sería la respuesta equivocada, perdón. ¿Cuál sería la respuesta adecuada? Es, estoy construyendo algo de valor y el pivoteo tiene que ser ya sea en darle una mejor solución al mercado en el que estoy, que es lo que estoy haciendo. Estoy tratando de lograr entregarles mucho mayor valor. O la otra es tomar el producto que está y con ese acercarme a un mercado adyacente, cercano, para entregar ese valor. Pero Ahora, cuando todavía no tenga tracción, ¿no es cierto? O sea, cambias mientras estás explorando el product market fit. claro, sigo explorando el product market fit. Ahora, la parte de tracción, sí, ya hay un poco de tracción. Ahora, puede ser que esa tracción se limite. No tienes ese crecimiento del que tú estás hablando, o hablaste hace un rato donde tienes un crecimiento limitado de un 15-20%. En mi caso, eso quiere decir que se vuelve más un producto, proyecto sustentable, y no ese no es mi objetivo. Mi objetivo es que haya alto crecimiento. Entonces ahí sí encontraría maneras de pivotear el producto, pivotear la propuesta de valor o pivotear el mercado. Pero todavía me falta para eso. Tengo paciencia. El tiempo es algo que le voy a dedicar a este proyecto mucho más. Entonces, para mí sí tiene sentido estas cuatro variables. Ojo que cuando dice Seth Godin, la parte de juegos, es cuáles son cuáles son las dinámicas que hay entre los diferentes actores en el sistema, ¿no? ¿Cuáles son esas dinámicas y los intereses que tienen ahí? Que era algo que yo tampoco lo veía antes. Ok, ¿cuáles son todos los que influyen en este mercado? ¿No? Como digo, para mí tiene bastante sentido esto. Y tiene sentido con lo que conversábamos la semana anterior, que es cómo le ayudas a tu cliente a ser más exitoso. A tu cliente hacer más exitosos a sus clientes. Cómo hacer más exitoso y ayudarles a sus clientes a ser más exitosos. Correcto. Entonces se conecta ahí. Si logras entender esto, puedes tener un producto que aporta bastante valor. Sí, lo único a mí que me falta, que me suena ruido es el tema de la empatía. Entiendo el take que tú hiciste por, digamos, claro, pones los seeds en los places conditions are right, o sea, plantas las semillas donde los condiciones. Pero ¿por qué se llama empatía? Porque dice empathy because people don't see what you see or even want what you want, o sea, lo que tú quieres. Entonces, empatía. Esta semana justo lancé un post y para mí tiene sentido esto de aquí, perdón. ¿Habla de clientes en este caso o de la gente? ¿Quién gente? De los clientes, de tu mercado objetivo. Y yo justo lancé un post donde decía, y también me pasaba esto, que yo trataba de tener la razón, yo trataba de ser el experto. Entonces, al tratar de ser el experto, realmente no me conectaba con el mercado, y eso era algo que les decía. A nivel de sistemas lo hacíamos muy bien, a nivel de empatía con el mercado no, porque yo llegaba y decía, sí, pero es que las cosas deberían funcionar así. Y la gente decía, no, es que no funciona así. Así es como hacemos las cosas, así es el proceso, estos son los interesados, estas son las dinámicas,
Entonces, yo entiendo la parte de empatía de esa manera, es entender el mercado, es tener empatía con la gente que está ahí, inclusive si quieres cambiar el proceso, el cómo trabajan, tienes que entender por qué lo están haciendo y cuáles son esas dinámicas. Tienes que ser empático con ellos. Ponerte en sus zapatos. Claro, ya, ok, ya habla de los clientes, ¿no es cierto? El mercado, ¿no es cierto? Y plantar las semillas donde tiene que ser plantado. Sí, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Una acotación importante con la que me he topado últimamente, y bueno, también la estamos viviendo, ¿no? Porque estamos explorando la posibilidad de hacer un producto en conjunto con una empresa que se dedica a dar servicios a hospitales. Y en Practices nos dedicamos a dar servicios a restaurantes. Entonces, si es que comparas directamente cómo va el ticket de un restaurante va entre 10, 70, 80 dólares. Es un ticket por persona, probablemente. Un ticket de un hospital, ¿cómo va? Una tarde de hospitalización, 800 dólares. Una semana de hospitalización, 8,000, 10,000, 15,000 dólares. Entonces, claro, el jefe de ventas se sorprendía, decía, ¿cómo es posible que haya implementaciones de 18, 20, 22,000 dólares y mientras tanto nosotros las hacemos de 1,500, 2,000, 5,000 dólares? Entonces, ahí entra también esta Los parte mercados, de, ¿no? claro, entra esta parte de sembrar donde va a crecer, ¿no? Sembrar donde hay plata. Entonces, alguien decía que había, de hecho es Alex Hormozzi mismo, el que habla de que tenía un amigo que se dedicaba a vender un software pero espectacular para los print media, para los periódicos y revistas, para que puedan sacarle eh, revenue, para que puedan sacarle plata a su presencia online. Y se les hacía súper difícil vender porque todos estos negocios estaban decreciendo al 30% cada año. Y en lugar de comprar un software, lo que querían hacer es deshacerse de los softwares. Entonces, era un producto perfecto, era una visión perfecta, hermosa, en el mercado equivocado. Y literalmente es eso. Y tomando a Alex Hormozzi, lo que él dice es, uno, quédate en el mercado más tiempo, ¿ya? No entiende ese mercado, ten empatía con ellos, mira a ver de qué se trata. Todos los mercados tienen valor. Ahora, mira que sea un mercado que sí te pueda pagar. Mira que sea un mercado que sí eh, te pueda retornar el valor que les estás dando, ¿ya? Porque si estás trabajando con gente que está desempleada, probablemente no te van a poder pagar. Si Es estás verdad. trabajando con gente que tiene problemas, no te van a poder pagar. Entonces, ahí es la parte del mercado. Ahora, fíjense, José, en la misma experiencia que estabas compartiendo, ¿cómo tú dices, sabes qué? Nos quedamos en este mercado y lo hicimos funcionar y construimos un negocio sobre este mercado? Lo que tú decías, Raúl, Adri, mi esposa, se quedó en este mercado y lleva 4 años y construyó un negocio que está funcionando. Ahora, no quiere decir que todos Va esos 14, negocios son de alto va crecimiento, 14 años. ¿no? Correcto, ¿ya? Ahora, pero sí que sucede. Lo que ustedes dicen comprueba que si tienes la paciencia y tienes la metodología adecuada, los sistemas, todo el análisis, vas a poder construir un negocio que funcione. Sí, o sea, a mí me parece que entra lo de los sistemas, porque tienes estas otras variables, ¿no? Tienes la variable de la empatía, tienes la variable del tiempo, tienes la variable o sea, la empatía entra también en el aprendizaje, y este de los juegos, que entiendo que es más teoría de juego, más que meterte a jugar, ¿no? Entonces, el sistema tiene que estar diseñado como para que todo el tiempo estés pensando en empatía y en teoría de juegos. Sí, pero por ejemplo, perdón, Raúl, chuta, perdón, me quedé en el comentario No, no, del dale, David, dale, me quedé colgado. dale, dale, Perdón, dale. solo quería hacer referencia a lo que decía el David. O sea, tienes razón, pero por ejemplo, si a mí me volverías a preguntar si cambiarías algo en el proceso que hiciste, yo sí cambiaría el mercado. O sea, nos quedamos en el mercado equivocado. O sea, crecimos lentito, es un negocio, funciona, todo lo que quieras, ¿no es cierto? Eh, pero yo personalmente creo que nos equivocamos en el mercado. O sea, en el sentido geográfico. O sea, Ah, o sea, no, nosotros, no al cliente que servimos, sí al no. lugar en el que lo servimos.
Claro, o sea, sí, porque está hablando el Raúl, dice, o sea, nosotros cobramos de 70 a $150 mensuales del ticket, eh, otras industrias cobran 30,000, pero no, yo digo, en la misma industria, el mismo producto, los mismos elementos, pero en una economía más grande, por ejemplo, Latinoamérica. Nosotros apuntamos de Ecuador y sí quisimos internacionalizarnos, pero en temas legislativos, legales, lo hacía muy complicado. Si es que hace 15 años nosotros hubiéramos hecho el mismo esfuerzo y el mismo trabajo en un mercado más grande, Brasil, por ejemplo, ¿no es cierto? De una, no me iba a Brasil a hacer en Brasil, por ejemplo, el mercado es mucho más grande, pues del mismo esfuerzo, o me iba a Estados Unidos, me iba a China, no sé, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que eso sí me tengo en la cabeza en la final de la tarde. Y yo sí diría, si alguien está haciendo ahorita un producto de tecnología, creciendo en eso, ¿quieres pasarte los próximos 6 años cubriendo la camiseta para construir algo? Puta, cómete en un mercado grande, güey. Geográfico, porque estoy de acuerdo contigo, todas las industrias necesitan automatización. Ahora peor con el tema de AI, van a necesitar algún tipo de nuevas tecnologías y más cosas, pero consíguete un mercado que no sea tan chiquito, güey, porque es el mismo esfuerzo. O sea, creo que ahí entra bastante O dicen sea, que siempre nos hacemos la pregunta ¿por qué? O sea, que decimos, ¿por qué quiero hacer esto? Ah, por la búsqueda de sentido, lo que sea. Siempre nos hacemos la pregunta de con quién. Ah, necesito un CTO, necesito un COO, necesito un vendedor. Pero poco nos hacemos la pregunta de dónde. Y eso suele ser igual de importante, si no es más importante. es que Entonces, claro, para Seth Godin no hay dónde, porque el man vive ¿dónde vive? UK. No sé, entonces, no, el claro, man es para él no, gringo. pues, entonces, El man ya, peor aún, pues, no, no para eso vive en es New York. solo. Entonces, para mí, ¿qué le falta? Four threads woven together: time, games, empathy, systems, Y and puede. place. No, pero Ajá. empathy está ahí, es donde siembras, ¿Dónde porque siempre? cae Ya, en lo entonces, mismo, es donde Negocio. siembras. Es solo Es el como tu lenguaje que negocio, utiliza David. él. Location, location, location. No, eso, pero ojo, fíjense en cómo literalmente, si alguno de estos no encaja, como dicen, el lugar los sistemas o la paciencia o la parte de entender las dinámicas del mercado, que esa viene a ser la parte de teoría de juegos, ¿no? Si no entiendes alguno de estos de manera adecuada, probablemente tu brújula va a estar mal direccionada y vas a terminar en un lugar donde no quieres estar. ujú, Y que son las mismas experiencias de las que hemos estado hablando. En mi caso fue tiempo, en tu caso, José, fue la parte del territorio. lugar, ¿ya? Ajá. El lugar o el mercado, ¿ya? Raúl, en tu caso, tú decías que era la parte de Tiempo igual. tiempo y Aguante. que te quemaste, en cierta manera, Sí, ¿no? sí, sí, Una sí. combinación, diría yo, porque también eso sería el mercado. Sí, o sea, pero más fue el emprendedor, creo yo. O sea, yo regreso a ver y digo que es súper, súper raro porque desde mi lado era como que, ok, el negocio estaba creciendo, era duro, exigía un montón de trabajo, exigía un montón de sistemas que yo no estaba con ganas de desarrollar, por decirlo así. Y sí, me quemé, pero estaba endeudadazo y endeudado y todo, porque dicen que quieres motivarte, métete una buena deuda. Y sí, sí hace sentido, pero aún así me salí de ese proceso. Claro. Ya me salí de eso y sí regreso a ver y digo, no, pues, o sea, no es lo real, no es lo adulto. Y esto puede ser una conversación para después también, porque me da la impresión de que el emprendimiento atrae muchísimo a personas que tienen psicológicamente desbordes. O sea, tú necesitas tener la capacidad de enfocarte muchísimo en una sola cosa y eso casi siempre es una cosa que psicológicamente uno tiene que trabajar. Y que si es que lo trabajas te permite tener el aguante, la capacidad de hacer la misma cosa por 20 años y verla crecer, ¿no? Pero a ratos de ese punto psicológico evita que puedas ver a los demás, evita que te pongas en sus zapatos, evita que te detengas a pensar en chuta, ¿cómo están los demás actores del mercado trabajando? Puede evitar que le des el tiempo. No, ya me cansé, ya me harté, ya me quemé, me voy. Entonces, también por ahí puede haber algo importante a considerar dentro del proceso de emprendimiento. Es que también en retrospectiva, estoy de acuerdo con tu análisis, pero en retrospectiva puedes entender estas cosas. El tema es que no lo vas a poder entender si es que no has hecho esto. Y eso Estoy es de a mí lo acuerdo. que me parece lo más complicado. O sea, porque no, o sea, ¿cómo sabes que hubiera sido? Porque dices tú capaz, pero capaz Claro, no, ¿no? Capaz no, ¿no es cierto? Tenemos dos claro. David en esas. Oh, Dios mío. Sí. Estoy Veo apoderando. doble. 4, David. Problemas de conectividad. Todo bien.
No, lo que le decía yo a Raúl era que, por supuesto, ahora lo difícil de todo esto es que el análisis tiene que ser para adelante, no para atrás, porque para atrás es más fácil verlo. Pero para adelante es bien complicado, o sea, todas estas cosas. ¿Qué tan grande es ese mercado? Estoy seguro que es ese mercado el grande el que estoy pivoteando, estoy en el lugar, estoy sembrando correctamente, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo es el correcto? O sea, todas las dudas que surgen, ¿estoy recibiendo suficiente feedback o simplemente un cliente grande que quiere cosas y me va a aprovechar y me va a chupar durante un año eso? Porque eso también hay, ¿no? Ujú, O sea, claro. que no este clientazo que me conseguí y empezamos a hacer solo y lo customizamos y después tenemos un Frankenstein ahí de sistema con un cliente grandote que nos pagó una sola vez. ¿Sí me entiendes? Entonces, digamos, está bien que Seth Godin, claro, por supuesto, él vende libros y eso es que está muy bien pensado. Puta, pero ver para adelante es bien jodido. A eso me voy. O sea, digamos, Sí. Pero también, o sea, el nivel de conversaciones que tenemos viendo para adelante no es, creo que no es sostenida. O sea, sí es algo en lo que podríamos, creo, todos en nuestros entornos, hacer la pregunta, ¿qué va a pasar el próximo año? Y está todo el día ocupado de que no se quiebre la cosa, ¿no? claro, claro, a las 8 de la noche vamos a cenar, así. Es lo mismo que Vamos a ser papá, cenar y ¿no? vamos a... Está todo el rato está esperando que no se, que el guagua funcione, pero en el largo plazo no es que estás pensando, ¿no? Claro, que no, O que yo por lo crezca, menos, que coma, que que se vaya aprenda a algo. dormir y que ya, Claro, y haces decisiones muy rápidas de cosas, de elementos extremadamente grandes, como un colegio, por ejemplo. claro. O sea, no te pasas de puta evaluando el colegio de tu... Hay gente que sí, y lo hará muy responsablemente, y capaz el David me da la sensación que es uno de ellos, que lo hará responsablemente. Pero yo, o sea, mi guagua le cogí el colegio, ya, métele ahí, rápido. Uf, ahí se fue. ¿Cierto? Es como, o la guardería, lo mismo. O sea, las grandes decisiones que tomas, chuta, no tomas el suficiente tiempo para pensarlas, las piensas igual que las pequeñitas, ¿no? Pero capaz que hay un No, proceso soy solo yo. cultural, ¿no? O sea, pero ahí, Soy solo o yo. sea, yo creo que regresamos a ver, puede ser, o sea, y puede ser que yo, o sea, no sé tú, David, pero yo cuando digo que me he alejado de las cosas porque me he quemado, me he tomado 2 meses antes de decir se acabó, que probablemente no es lo suficiente. La gente dice que todo despido debe durar más de 6 meses y algo parecido con las renuncias. Toda renuncia debería tomar 6 meses para que sea una renuncia profesional o un despido profesional. Esto dicho por gente bien agresiva a nivel corporativo, esto lo dice Jack Welch. Jack Welch es de Yo, la persona que pero implantó que, el pero 80-10-10. Tienes que deshacerte del 10% de la gente todos los años, entonces es agresivo. Ahora, ¿qué pasa? Si es que tomas tus decisiones en 3 semanas, un mes, cuando son de este calibre, capaz que no las pensaste mucho, ¿no? Ahí es bien interesante porque lo que están describiendo viene a ser creo que la parte más difícil de la parte de emprender, el tomar decisiones y el saber aceptar cuando te equivocas, saber dar la vuelta, regresar. En mi caso, yo creo que yo soy necio, yo soy un poco masoquista en continuar haciendo esto, ¿no? Literalmente sigo con el mismo objetivo de crear un emprendimiento tecnológico de alto crecimiento y eh, eh, lo sigo intentando. En ese camino aprendiendo, en ese camino haciéndome más humilde, porque me doy cuenta que he fallado bastante, que hay muchas cosas por aprender y que una de las cosas definitivas y que resuena para mí en el episodio de hoy es la parte del tiempo, ¿no? El tenerme paciencia a mí, tenerle paciencia al proceso y tenerle paciencia al mercado, porque era algo que no hacía. En tu caso, José, probablemente es otra área, más de la parte de empezar en un lugar donde puedas crecer más, donde puedas desarrollarte mucho más. Ahora, ninguno de los procesos va a ser perfecto, siempre vamos a fallar en algo, y esa es la parte interesante. Siempre vamos a caernos en algo, y hay que aprender más rápido, iterar más rápido probablemente. sí, sí, no, estoy 100% de acuerdo. O sea, el único tema que sí rescato es que, claro, por supuesto es un libro, son unas quotes, ¿no es cierto? Chuta, la realidad es extremadamente más compleja que una sintetización de 4 elementos. Me da la sensación, no le critico, me parece súper chévere, pero creo que los elementos son tan variables y tantos pesos que existen en las decisiones que, claro, no es todo el framework del libro, sino es un pedazo, le faltan elementos, ¿no es cierto? Como para en realidad sentirme a gusto, para tener un modelo mental, ¿me entiendes?
me da la sensación que es parte y está chévere, está involucra un montón de cosas, pero es un modelo mental, ¿no? Y no le veo muy completo, por lo menos estas 4 cosas, ¿no? Me parece que le faltan cosas. Bueno, hay que ¿no? seguir hablando del libro, hay que seguir revisando en los siguientes capítulos. Recién vamos en el 2, así que tenemos En el mucho segundo para conversar. párrafo. Ajá. Ajá. No, en el segundo párrafo. Bueno, Volveremos a con esto en el esto párrafo 280. con esto creo que cerramos el día de hoy. Muchas gracias, Raúl y José. Un gusto siempre conversar con ustedes. Que tengan buena tarde. Saludos a todos. Un abrazo. Chao, chao.